Muy buenas tardes a todos mis hermanos que van a estar viendo en vivo y a todos los que me verán la grabación. También les mando un saludo grande. Y aquí estamos con Enrique, con Adolfo y con mi tío en este estudio bíblico. Vamos a continuar con los estudios que estamos llevando acerca de la rivalidad que hay entre la gloria que busca tener el hombre, que se llama vanagloria. Por eso se le dice vana, porque es vano, porque es como hueca, una simple cáscara, no tiene contenido. Y la gloria de Dios, ¿ya? Que esa no está de más decir que tiene contenido, ¿no? Está de más decir que es justificada y que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la majestad, pero se la merece en el sentido material, no en el sentido meramente espiritual. Y eso es lo que voy a demostrar en este estudio, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en Chile ahora se va a celebrar las fiestas patrias. Vamos a celebrar lo que se dice las glorias patrias, nuestras campañas militares que pudimos, bueno, decimos nuestras, pero nosotros nunca salimos a pelear, solo. Pero las glorias de la patria y se glorifica la patria, ¿no? Y se mantiene así como algo glorioso, y las instituciones de nuestra nación, como ciudadanos, se busca, y la Constitución y todo el derecho busca que se respeten y que se teman, que se tengan en gloria y majestad. Así, tal cual, como se escucha. Aquí no estoy inventando algo. Se busca que se tengan en gloria y majestad. De hecho, los abogados, cuando se dirigen a los jueces, depende a qué juez se dirigen, para llamarle de tal manera. Casi que le tienen que decir su majestad. O sea, ya estamos rozando el llegar a decir majestad. O sea, su señoría, Ilustrísimo. su ilustrísimo. Hay muchas palabras que se usan que nos develan algo, que nos quiere mostrar esta institucionalidad. De que ellos buscan la gloria, de que ellos buscan la honra. Eso es lo que estábamos viendo con respecto a las torres de Babel, a la torre de Babel. Y también las distintas torres de Babel que se han levantado en la historia de los hombres. Y la última torre que se ha levantado es la de los estados. La de los estados, ¿ya? Y también la institución llamada, y que lo dijeron por allá, yo no sé. Iglesia local. Bueno, ya, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer una comparación con respecto a una de las instituciones que entrega la ley de Dios en el antiguo pacto, que entregaba, y cómo tenía un paralelo con la forma en la que los gobiernos paganos querían tener la gloria y la atención y la majestad, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que era el altar del holocausto, ¿ya? Ustedes entienden que el Señor en lo que era antes del templo, que era el tabernáculo, tenía en la parte de adentro, pero de afuera del tabernáculo, tenía una especie de asadón, de asadera, donde se sacrificaban los animales, o se quemaban los animales, se echaban al fuego, ¿ya? Y eso se llamaba el altar del holocausto. Estaba hecho de madera de acacia, según Éxodo capítulo 27, versículo 1. Y la madera acacia es una madera espectacular. La estuve viendo en imágenes en internet, una madera, pero que yo creo que si uno tuviera una mesa de esa, uno casi que ni tocaría la mesa, porque es tan bonita la madera, tan preciosa. El fuego, según nos dice también la escritura misma, en Levíticos capítulo 16, versículo 13, el fuego debía mantenerse todo el día encendido. O sea, los levitas debían estar preocupados de estar echando leña ahí siempre, constantemente, todos los días. Imagínense todos los años, todos los días del año, toda la noche, debía estar un sacerdote o un levita vigilando que el fuego no se apagara, echando leña, porque la ley exigía que estuviera prendido todo el día, todo el día. Y además en él se debían hacer sacrificios diarios a Dios, como enseña Éxodo capítulo 29, versos 38. O sea, todos los días se sacrificaban animales, todos los días. O sea, estamos hablando de ¿qué es lo que diría un pagano, alguien que rechaza la ley de Dios y ve de manera... 365 años.
de manera externa a esto, diría, oye, pero eso es, ¿qué es lo que diría Judas? ¿Qué es lo que diría Claro, Judas? diría que Ajá. podríamos haberlo vendido. Eso se podría haber vendido y darlo a los pobres. ¿Ah? Una mentalidad socialista. Con propiedad ajena, claro. Por tanto, se debía sacrificar diariamente en el altar un animal. O dos, no recuerdo el número exacto. Creo que uno en el día y uno en la tarde, me parece. O uno, no estoy seguro. No quiero dar una palabra concluyente con eso. Pero por lo menos todos los días tenía que haber sacrificios. Cualquiera cosa que tocara el altar era santificada, según Éxodo capítulo 29, versos 37. Estamos viendo que todo esto es una exigencia de Dios para que Él pueda morar en medio de su pueblo. ¿Ya? Porque era el sacrificio que justificaba al pueblo, que llevaba, que lo purificaba al pueblo, que simbolizaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en un futuro, en aquel tiempo, que iba a justificar a su pueblo y que ya en Cristo ya estaban justificados los israelitas, y esa es una especie como de recordar el pacto diariamente. Y no tanto para Dios que se recordara, sino para el pueblo, que el pueblo estuviera diariamente recordando la majestad, la gloria de Dios y lo caído que éramos nosotros. ¿Entiendes? Por ejemplo, el sacerdote debía hacer sacrificios para sí mismo antes de hacer sacrificios para otro. O sea, debía purificarse a sí mismo. ¿Por qué? En reconocimiento de que el sacerdote también estaba caído, también era pecador, también era un sucio. ¿Me entiendes? O sea, no es que si lo podrían poner, la élite era como, no, es que ellos están más cerca de Dios. Y como que ahí empezamos a pensar como que, no, ellos son más santos y más... No. La misma ley de Moisés, la misma ley de Dios, exigía al sacerdote purificarse, limpiarse de su inmundicia antes de servir. ¿Entiendes? Así que esa visión, incluso entre los mismos cristianos, que los líderes de las iglesias están como en un peldaño más arriba de santidad y de honorabilidad y etcétera, etcétera. Eso no es más que una visión pagana. ¿Entiendes? La Biblia da vuelta a todo. Ellos son servidores. O sea, el primero, ¿qué es lo que tiene que ser? El que quiera ser primero en el reino del cielo. Tiene que ser servir a los demás. Tiene que ser el que sirve a todos. Eso dijo Jesús. Así es, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, lo dijo claro. Pero esta institucionalidad, cuando la que tenemos hoy en día y la que se ha transformado en la historia, siempre ha buscado tener como los que están arriba, los primeros. Y los que son servidos de los de abajo. Pero el reino de Dios no es así, es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces vemos que el Señor estaba exigiendo unas cosas para mantener Él en medio de su pueblo, su gloria. Y estaba exigiendo esto diariamente. Y la gente, imagínense, piensen en que si lo pensamos como paganos o como gente que no quiere aceptar la ley de Dios, oye, se está gastando tanta leña, se está gastando tanto animal que podríamos hacer algo con él, comercial. Imagínense todos los animales que se llevaban diariamente al altar y en el año. O sea, un pagano pensaría que estamos perdiendo plata. Pero comparemos las exigencias que exigía la ley de Dios con respecto al altar para que su gloria pudiera habitar en el pueblo de Israel con las exigencias de los otros reinos paganos. O comparémoslo con los otros dioses, ¿ya? De las otras naciones o de las otras religiones, ¿ya? Estamos hablando que la exigencia del Dios de las Escrituras, su ley, exigía sacrificios diarios, exigía que se mantuviera el altar del holocausto siempre encendido y exigía el 10% como impuesto al uso de la tierra que se le entregaba a Dios, ¿ya? Al Señor se le entregaba ese 10% porque Dios es el soberano de la tierra, ¿ya? No eran los sacerdotes, no era el templo el soberano, no, era Dios, el soberano de la tierra, y por tanto a él era el diezmo. Comparemos entonces al altar de los dioses paganos, como por ejemplo el César. Supongamos el César. O podríamos decir Nabucodonosor, o podríamos decir cualquier otro. Los mayas.
que Que mataban a un ser humano y lo tiraban por una pendiente. Por eso, comparemos con cualquiera. Yo elegí al César. Pero ustedes pueden investigar lo que hacían, por ejemplo, los mismos aztecas en México, que diariamente cazaban personas para decapitarlo y derramar su sangre por un ritual para el dios Sol, para que le pudiera dar las cosechas y todo eso. ¿Ya? Pero comparémoslo con el altar del César, ¿ya? El palacio del César. Hay un casino que se llama el César. el César Palace, ¿ya? Y es puro lujo, ahí no va cualquiera. O sea, yo creo que tendría que trabajar todo lo que he vivido en mi vida para poder tener un día en ese lugar. ¿Ya? Nos quiere decir algo de lo que nosotros sabemos de la vida de los Césares, de cómo vivían. El César era considerado el Kyrios de la tierra. El Señor. O sea, el Señor, o sea, el Dios, el soberano de la tierra. Y esto está muy documentado, muy claro. Incluso hasta en las películas salen cómo estos césares se creían dioses. Eran dioses en la tierra, eran los salvadores de los romanos, eran los dioses, eran los que traían la palabra de Dios. Tenían templos de adoración. Tenía incluso, claro, templos de adoración. Tenían hasta estatuas. Estatuas para que le honraran, le adoraran, le sirvieran. Era considerado entonces el Kyrios de la tierra, el Dios hombre que traía redención. Redención, salvación, paz, prosperidad y justicia. ¿Qué es lo que traía el Dios de la Escritura a Israel? Redención, salvación. Le traía justicia, justificación, paz. La paz de Dios. El shalom, como se dice en hebreo. La competencia barata que decía, que era él, el Kyrios, el César era el Kyrios, era el Redentor, era el que traía la paz romana, que era la paz de la brutalidad, paz de la fuerza. Tú te sometes y te doy paz, pero si no te sometes te agarro a palo. Esa era la paz de romana. Prosperidad romana, también había prosperidad romana. Y justicia, eso es lo que entregaba el César como personaje. Y es por eso que si uno hace, hay unos documentales que vi hace poco, que la ciudad romana no había una especie como de adoración al linaje romano. Era una especie de adoración a la ciudad en sí misma y pertenecer a esa gran ciudad. La madre de todas las ciudades, donde empieza todo. Y toda la gente del mundo iba a Roma a hacerse ciudadano. Por medio de hacerse esclavo por cierta cantidad de años y poder comprar con ello la ciudadanía. O la podían comprar por medio de una suma muy alta. Y hacerse ciudadano. Entonces en Roma no estaba ese problema que tenemos acá en Chile o en la mayoría de las naciones que heredamos de los nazis y que no lo queremos reconocer. que es esa cuestión de la raza, que es nuestra raza. Acá en Chile somos todos blancos, los negros no son chilenos. ¿Qué hace aquí un negro? Y a lo mejor no lo dicen tan así, pero cuando la gente empieza a ver negritos llegando por ejemplo, acá en nuestra ciudad está llegando harto negritos. Y empiezan todos a decir, oye, se está llenando de negros. Y yo digo, oye, hace rato que está lleno de seres humanos y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. ¿Por qué llega uno de color y empezamos así como, oye, son seres humanos? Pero claro, tenemos esa visión de la raza. En Roma no existía esa visión de la raza, del linaje, así. A lo mejor en los reyes, claro, en los altos cargos podría ser, pero un ciudadano no tenía que ser necesariamente de un linaje, de una familia romana. De hecho, un esclavo podía hacerse ciudadano y podría incluso tener esclavo y tener un gran nombre. ¿Ya? A un esclavo también se podía hacer un liberto y tener no ser ciudadano, pero ser liberto. Y hay ciertas cosas. La idea era que todos estos ciudadanos querían ser ciudadanos de corazón porque veían en Roma esto, que había un Dios que daba prosperidad, que daba paz, que daba seguridad. Estaban cansados de la guerra, estaban cansados de toda la guerra de los paganos con los dioses contra sus otros dioses. Y Roma, ¿qué es lo que trajo? Trajo como una especie de paz, una paz brutal. Y todos querían ser parte de esto. Y es por eso que todos empezaron a adorar al César como Dios, el que traía redención. Si lo que estoy hablando ahora es cierto, no es una cuestión que yo me la estoy inventando para que hagamos la comparación. Ustedes pueden investigar y van a ver que esto es más que cierto. De hecho, Roma era desde los tuétanos religiosa. El derecho romano, desde los tuétanos, religioso. Se nos ha vendido de que el derecho romano no, es súper, digamos,
objetivo y no tiene nada que ver con la religión. No, el derecho romano estaba tan arraigado a la religión que cuando el cristianismo quiso, cuando se institucionalizó el cristianismo y quiso combinar las dos cosas, el derecho romano con el cristianismo y bautizar el derecho romano, lo único que engendró fue una bestia nomás. No, le quitó algunas cosas muy vulgares y muy feas al derecho romano y lo modificó un poco, pero siguió siendo un hijo ilegítimo de la justicia. Exactamente, un hijo ilegítimo de la justicia. Como tal, el César tenía sus exigencias como Dios. Y aquí hay unas cosas que yo me encontré leyendo a Peter Jones en su libro Llevando cautiva a la mente pagana. Él da unos ejemplos de cómo vivían los Césares. Y dice, el César tenía un palacio con los mejores lujos del mundo de aquel entonces. O sea, los mejores lujos en todo el mundo. Si había un lujo que se inventaba, el César tenía que ser el primero en probarlo. El primero en tenerlo. ¿Ya? Tenía entretención de lujo en vivo y en directo en su palacio. Si él de repente estaba viendo algo, no sé, a tal nivel de que podía ver pornografía en vivo. O sea, estamos hablando de cosas de loco. Y de repente está viendo y se aburrió y va como nosotros viendo tele, que cambia canal, pedía que lo trasladaran a otro salón con otra entretención. Que podía ser ver gladiadores porque tenía digamos, un estadio para él de gladiadores en su propio palacio, al ladito del palacio. Tenía su propio estadio para que pelearan los gladiadores. Y ahí él veía su tele personal, por decirlo así, pero en vivo, ver cómo los gladiadores se mataban entre ellos. Y si se aburría, se cambiaba a otro canal, por decirlo así. Era como cambiar de canal. Y entre eso tenían, imagínense, cerca de 4.000 esclavos en el palacio. Cerca de 4.000 esclavos en el palacio para satisfacerle todo al César. Estamos hablando de cerca de 4.000 esclavos. Para entender el nivel de gloria, entre comillas, que exigía el César, podemos citar algunos ejemplos que nos entrega Peter Jones. Por ejemplo, Nerón exigía que su malla para pescar, o para pescar los pescados que él comía, la malla tenía que ser hecha de oro con púrpura, con lino de color púrpura y de carmesí. O sea, el lujo más grande de todo, lo más grande, para pescar sus pescados que le servían para comer. Y eso no es todo. Peter Jones no lo cita, pero resulta que las esposas de los Césares, o de las esposas de los senadores y todo, hacían vasijas de oro para depositar sus excrementos ahí. Porque ellos no podían ir a excretar si no sea el lujo. Como cita Ruth Dooney en su institución a un cristiano del primer siglo burlándose de los romanos. De que ellos son tan dados a la vanagloria del lujo que ni siquiera cuando van al baño a excretar no lo pueden sino hacer con gloria. A ese nivel. Estamos hablando de ese nivel. Una vanagloria extrema. También Peter Jones dice, su esposa, Popea, la esposa de Nerón, exigía bañarse con leche de asnas. O sea, tenía su propia asna que le producía leche y con esa se bañaba. Pero, como los romanos no podían hacer nada sin gloria, pero que su asna tuviera zapatos de oro. Porque ¿cómo es eso que el asna iba a andar descalza dando leche? Calígula, otro César, le tenía a su caballo. ¿Se acuerdan de este César que quería que su caballo fuese senador? Estaban locos. Calígula le tenía a su caballo favorito un establo hecho de mármol. O sea, mandó a hacer un establo de mármol para su caballo. Mármol, estamos hablando de... No sé, investiguen cuánto sale un mármol, ¿no? y vean cuánto saldrá un establo de mármol. Es una barbaridad. Y el mismo caballo que quería ser senador. Alrededor de 20.000 esclavos debían servir al César. 20.000 esclavos. Me equivoqué en la cifra anterior. ¿Por qué? Porque eran 4.000 los que se encargaban de el vestidor de César. César nunca usaba la misma ropa. Todos los días era ropa nueva. Y los esclavos debían estar preocupados. Eso
Nerón nunca debía usar la misma prenda. Y si se daba cuenta que se equivocaron los esclavos, podían matarlos a todos. Si total los esclavos eran cosas. ¿Cómo es que se dice la palabra en latín? Res. Eran res. No tenían derecho. Eran una cosa. Y entonces uno podía matarlo cuando se le diera la regalada gana. Como vemos, la gloria de uno, del primero, del Dios de las Escrituras, es verdadera, es como legítima, es como que nadie podría oponerse de que, oye, no se merece esa gloria. No, nadie en su cabal juicio podría oponerse. La otra gloria, la que he citado, la de los dioses paganos, entre ellos di el ejemplo de los césares, no es más que una cáscara que por dentro no trae más que pudrición. No es más que eso, porque los césares hicieron cosas tan terribles. Había uno que dijo, ¿saben qué? Yo estoy cansado de gobernar, me voy a un palacio escondido y me llevo a unos niños para el palacio para que estén en la piscina conmigo, y los llamaba los pececitos, los pececillos. Y no voy a dar detalles que hacía con ellos. De hecho se dice que Nerón estaba loco porque creo que fue también violado cuando niño. Y por eso quedó medio chalado. El Senado hacía eso todo el tiempo. El Senado es otra institución de Roma también que vivía de esa manera también, de una manera terrible. ¿Qué gloria es la que no nos debe causar regocijo, júbilo y alegría? Y esto lo estoy hablando ahora con que se vienen las fiestas patrias. Que las fiestas patrias se celebran, queremos hasta celebrar una semana entera. Querían por ley dar 9 días. Imagínense. ¿Qué hacen los ciudadanos chilenos con esta fiesta? Se regocijan, se sienten llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de júbilo. ¿Por qué? Por la gloria de su patria. Ahora, comparemos. La fiesta que llevamos a cabo con la nación de Chile, ¿tiene alguna comparación con la fiesta que le hacemos a nuestro Señor por su gloria? Lo voy a hacer distinto, le voy a hacer la pregunta distinta. Cuando celebramos la gloria de nuestro Dios, ¿es al mismo nivel de cuando celebramos el 18 acá en Chile? Me parece que está desproporcionado. Es más, a mi opinión personal, creo que nosotros como cristianos no tenemos nada que celebrar con respecto a la formación política de nuestra nación. Podemos amar nuestra nación, podemos amar nuestra tierra y el pueblo en el cual vivimos. Podemos amarlo. Pero como cristianos no estamos llamados a amar y mucho menos a adorar ni a servir a el Dios que está ahora aquí como ejerciendo control o dominio político sobre la nación. Estaríamos celebrando la esclavitud y que no tiene nada. Estaríamos celebrando la esclavitud. No tiene nada de célebre. No tendríamos ninguna diferencia con respecto a los romanos, a los ciudadanos que celebraban ser esclavos del César, ser siervos del César. Ciudadano. Los ciudadanos. Veamos Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a empezar a ver muchos textos porque lo que quiero hacer con esto hoy en día, con esta revisión de pasaje, es hacernos ver que la Biblia habla de la gloria de Dios, pero en términos no meramente así como espirituales y que es glorioso el Señor y que es portentoso y todo, sino que la Escritura nos quiere dar a entender de que la gloria de Dios es tanto espiritual como material, y que lo que debería despertar en nosotros debería ser una acción tanto espiritual como material. ¿Entienden? Por ejemplo, la mayoría de los chilenos hoy en día tienen una respuesta al Estado más que nada material, más que espiritual, ¿ya? Porque muchos pueden hablar un montón de cosas contra el Estado, contra el presidente, contra las policías, toda la cosa, pero cuando se les viene el poder, ellos se tienen que someter. Entonces lo hacen de manera material, no de manera espiritual, ¿ya? Y los cristianos con respecto a Dios en estos momentos están teniendo una respuesta a la gloria y la majestad de Dios solo de manera espiritual.
y no de manera material. Y yo voy a demostrar ahora que Dios se exige las dos respuestas. O sea, no hace división. Es más, es una cuestión única, o sea, unificada. No puede haber una respuesta espiritual sin una respuesta física. No puede servir a dos señores. No puede ser que en lo espiritual sirvas a uno y en lo físico sirva a otro. No, en realidad estás sirviendo a uno, solo que a otro estás como que, oye, para que no se me escape, igual lo sostengo. Como cuando quieres tener dos cosas, pero tienes que quedarte con una sola. ¿Quién puede leer Apocalipsis 19, verso 1, el primero? Ya, yo lo leo. Uh-huh. ¿Me tiro? Sí, el primer versículo. Ya, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. Así es, salvación, honra y gloria y poder son del Dios nuestro. Pero algunos podrían decir, bueno, pero es que eso lo dice Apocalipsis, eso va a ser al final, el Señor va a tener su gloria al final. ¿Ya? Veamos los versículos 6 y 7, dicen, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Pero es que está reinando en el futuro. En el futuro, todavía no. Diría un dispensacionalista o premilenialista. Dice, ¿en dónde quedé? Sí. Reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces esto es futuro. Porque supuestamente nosotros todavía no nos hemos casado con Jesucristo. Supuestamente. ¿Ya? Veamos el 17, capítulo 17, verso 10 de Apocalipsis. Y son siete reyes. 5 de ellos han... No. ¿Cuándo? Verso 10. 17, 10 dijiste. 17, 10. No, creo que me equivoqué al anotarlo. ¿El 11 a lo mejor? No, me equivoqué al anotarlo. Pero no importa. La idea, lo que quiere hacer con estos versículos que leemos, es decir, claro, va a existir la gloria, la majestad, para el que piensa que la cuestión es futura y no presente, va a existir esta gloria, esta sumisión, este sometimiento espiritual y material a Dios y reconocimiento de su gloria y de su majestad, pero a futuro. ¿Ya? Veamos 1 Pedro 5:11. Un poquito más atrás nomás. 1 Pedro 5:11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero es que va a ser en el futuro y después de ese futuro por los siglos de los siglos. Pero el apóstol Pedro, por lo menos ya estamos entendiendo la idea que se está reconociendo que como cristianos deberíamos darle la gloria, ¿no? La gloria, y darle la gloria es darle una gloria entera. Nuestro ser unificado, en todo sentido. Todo lo que hagamos, lo que hacemos. Romanos capítulo 16, versículo 27. El verbo está en presente. No dice será. A él. Ya, te pusiste exquisito, pero ya, vamos. Él sea la... Ya, Romanos capítulo 16, verso 27. Epístola a los Romanos 16, 27. El que lo tenga lo lee. 6. 16, No, a ver. 16. 27. Dice, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hoy como que nos estamos acercando a que parece que es ahora también. Salmo capítulo 29, el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 29 y otro que busque el Salmo 96. Salmo capítulo 29, ¿Ya? el verso 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Oye, me parece que ahí la escritura está exigiéndole a los reyes o a los presidentes o a los estados o lo que quiera, a los césares, que ponga, ¿ya? Parece que le está exigiendo que tribute. ¿Qué es tributar? Pongámoslo en forma práctica. ¿Qué es tributar en forma práctica? Pagar impuestos. Sí, pagar impuestos. ¿Pero qué quiere decirse con eso? Estás tributándole gloria, reconocimiento, señorío, dominio. Estás reconociendo que es Señor. Estás reconociendo que es Señor. ¿Entiendes? Estás reconociendo eso. ¿Estamos reconociendo como cristianos que Dios es Señor?
Incluso algunos están negando que se tienen que pagar diezmo. Otros están enseñando que el diezmo tiene que ser para la iglesia institucional y eso ya... Eso es una locura, pero bueno. Pero estamos reconociendo que Dios es Señor. Salmo 96, versos 7 y 8. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Oh, espérate. Yo pensaba que era solo el pueblo de Dios. Pero yo pensaba que era solamente los que reconocían la gloria de Dios. No, la Escritura exige. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Seamos sinceros, ¿nuestra nación le entrega la gloria y el poder a Dios? No. De palabra, cuando se reúnen, dice en el nombre de Dios, pero de palabra. Jesucristo le recriminaba a Israel y decía, de boca solamente me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿está nuestra nación reconociendo eso? Una senadora fue la que decía que no había que decir en el nombre de Dios, comienza la sesión. Claro, Camila Vallejo fue la que... Sí. Ujú. Pero al fin y al cabo da lo mismo, porque el Senado lo único que hace es tomar en vano el nombre de Dios, porque no lo toman en cuenta. Es como un ancianito que está allá arriba, que oye, hay que reconocerlo, pero nosotros somos los que tenemos el poder. Pero hay que reconocer al ancianito de allá arriba. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen en la práctica. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Y une el entregar algo en reconocimiento. ¿Entienden? ¿Qué hacemos nosotros cuando le entregamos cerca del 40% de nuestros ingresos al Estado? En la mayoría de las naciones. Alrededor del 40%. En otras son más, en otras el 50%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reconociendo que nuestra vida entera se merece su gloria, o sea, se merece para Él, porque es nuestro Señor. Eso es lo que se está diciendo en término material. Ah, pero dice el cristiano, sí, pero es que en el espíritu yo soy libre y vive una vida dicotómica. Pero en realidad lo que vive es una vida pagana que hace lo mismo que hacen los senadores cuando dicen en el nombre de Dios. ¿Me entienden? Lo único que están es blasfemando. Lo único que están es despreciando al Señor. Es lo único que están haciendo. Isaías 42, versículo 12. Como dije, vamos a ver muchos textos. Isaías capítulo 42, verso 12. Dice, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. O sea, los que saben, conocen la gloria de Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Exponerlo. Exponer la gloria de Dios a las costas, o sea, a todos los límites de la tierra plana. De la tierra. En todas las costas tienen que ser proclamados el nombre de Dios. ¿Qué están haciendo los cristianos cuando se acercan a las autoridades? En vez de proclamar la gloria de Dios, están reconociendo la gloria de aquellas autoridades. En vez de decirles sométanse al Hijo, sométanse al Dios Trino. Dejen de hacer leyes en términos del hombre y reciban y acepten la ley de Dios. La única verdadera, la única legítima. ¿Lo han hecho? No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que en nuestro espíritu nosotros reconocemos la gloria de Dios y sus demandas. Pero en el términos materiales, no, eso en el reino de este mundo, el Estado es el que se lleva la gloria. Y debe ser reconocida su gloria en los términos del Estado. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan que en el estudio anterior vimos en los términos del hombre y los términos de Dios? El hombre pone sus términos y más encima el cristiano dice que son legítimos y tiene que ser... Es como esclavo del Estado. O sea, en un caso de guerra uno tiene que ir, si no lo llevan a juicio. Así es, pues. Si entramos en guerra con Argentina, entramos todos en guerra como si yo me hubiese peleado con los argentinos. ¿Y por qué? Si no nos hemos peleado. Lucas capítulo 2, verso 14. Ven que la Biblia está llena de esto, pero siempre lo muestra de manera íntegra. No solamente una parte espiritual, así como la otra vez yo estuve en una discusión acerca de nuestra libertad en Cristo y hablé que nuestra libertad en Cristo nos lleva a una libertad material. Y unos me discutían, no, lo que ahí dice Jesucristo en realidad es algo espiritual. No una libertad material, sino espiritual. Pero estamos viendo, y me quedan muchos versículos, estamos viendo que la Biblia nos llama a la libertad íntegra, espíritu y cuerpo.
No sería neoplatonismo, ¿no? Si no sería exactamente neoplatonismo. Paganismo. Claro. Paganismo. Lucas, ¿quién lo tiene? Lucas capítulo 2, verso 14. Lucas capítulo 2 Versos 14. dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oye, espérame. Se mezcló el reino celestial aquí en este texto con el reino mundano. Y parece que hay una unión. Parece que lo están uniendo. Sí. ¿Ah? La paz de los hombres como una condición de dar gloria ¿Mm? a Dios. ¿Qué está pasando acá? Yo pensaba que la escritura era platónica. Gálatas 1, verso 5. Gálatas, después de segunda de Corintios. Gálatas, capítulo 2, capítulo 1, verso 5. El que lo tiene lo lee. Primero que llega, pues me pasé. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ah, pero que por otro puede decir es que a futuro. A futuro. Ya, pero espérense. Ya. Efesios capítulo 3, verso 21. Efesios capítulo 3, verso 21 dice: a él sea la gloria en la iglesia. Recordemos que la iglesia en la escritura no es una institución, no es un edificio, no es que vamos a darle gloria a Dios en el edificio y cuando salgamos ya esa gloria es para otro. No, en la iglesia quiere decir en el pueblo, ya en los individuos que pertenecemos al reino de Dios, que debemos reconocer su gloria. Dice: a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Oye, ya me está pareciendo así como que parece que está incluyendo esta edad, ¿ya? Por los siglos de los siglos. Parece que está incluyendo desde ahora el reconocimiento de la gloria, de la majestad, de la soberanía de Dios. Y no puedes reconocer la soberanía de Dios y al mismo tiempo la soberanía de otra cosa. O sea, la soberanía es solamente de uno. No se puede compartir soberanía, ¿ya? En el momento que hay dos reyes que tienen soberanía sobre un mismo territorio, ¿qué es lo que va a pasar entre esos dos reyes? Guerra. ¿Se acuerdan? Carlomagno, en el año 333 a.C., decidió unificar todo el mundo conocido en ese entonces y fue en guerra desde Macedonia a conquistar todos los persas, toda Asia, y quería llegar hasta el fin del mundo y se dio cuenta que no era nada el fin del mundo, que todavía seguía y quería seguir, pero sus generales no quisieron y ya estaban cansados de tanta guerra y Carlomagno empezó como a decir: pucha, qué fome, yo quería seguir ganando más, y quedó él como el gran emperador. Después que murió él, ¿quién quedó porque no tuvo hijos? Quedaron sus 4 generales. Y de sus 4 generales, 3 eran los que más dominaban. Y entre esos 3, ¿qué pasó? Puras peleas, puras guerras. ¿Y qué es lo que hizo? Que el imperio griego no pudo sostenerse. ¿Y quién llegó ahí? La bestia romana, que había sido profetizada por Daniel, ¿ya? Y que tenía unificado, tenía una pura cabeza. Una pura cabeza. En el año 149, me parece, antes de Cristo, o 49 antes de Cristo, no recuerdo. 49 antes de Cristo, llegó el que iba a ser el emperador, o el César, ¿ya? Y vemos que no puede coexistir dos soberanías, no dos soberanos, ¿no? Es imposible. No puede ser, solamente uno. Así que si reconocemos la soberanía de Dios sobre los cielos y la tierra, no podemos reconocer, a menos que seamos esquizofrénicos, a menos que seamos idiotas, a menos que seamos torpes, o en el mejor de los casos, lentito. En el mejor de los casos, lentito. No podemos reconocer la soberanía de Dios y al mismo tiempo la soberanía del Estado. No se puede. Y eso pasó en los primeros cristianos. Los cristianos reconocieron que Jesucristo era el Kyrios, el Señor de la tierra, y no el César. ¿Y qué les pasó a los primeros cristianos? Fueron perseguidos, fueron matados, fueron sacrificados en el altar del César. Pero su sangre clamó al cielo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Todo eso es César. Ahora están todos juzgados. Todos juzgados. Filipenses capítulo 4, versículo 20. Estoy pasando más que nada en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo está lleno de esta referencia. Pero pensamos hoy en día que el Nuevo Testamento, como es más universal, se reconoce que los reyes deben tener su soberanía, algunos dicen, y que no podemos ir en contra de los reyes, ni no, es más
Es más diplomático el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿En serio? ¿En serio que es más diplomático? Leamos Filipenses, dije, ¿no? Sí. Capítulo 4, versículo 20. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se imaginan un pretoriano, algún senador, de repente incautando estas cartas a los cristianos y se encuentra con estas cosas? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Gloria. De repente dice, un tal Jesús es Kyrios. Eso era blasfemia. Los romanos en el tiempo de los cristianos se saludaban de esta manera. César es el Kyrios. Se saludaban con la mano. César es el Kyrios. Es como, buena, como decimos acá en Chile, buena, compadre. Se decía en ese tiempo, César es el Kyrios. Sí, pues se acuerdan que los ciudadanos eran felices de tener a César como señor y que les traía redención, salvación, seguridad, paz, prosperidad. Así se saludaban. Está reconocido por los arqueólogos, por los estudiosos. Se saludaban así. César es el Kyrios. Y de repente un senador, un pretoriano, o algún romano, de repente leía estas cosas y decía, ¿qué está pasando acá? Todo el Nuevo Testamento está lleno de esto. Está repleto. 1 Timoteo. Y aquí nos ponemos más bélicos. 1 Timoteo 1, capítulo 1, versos 17. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 17. No es extraño que la iglesia, si usted busca sermones en Sermón Audio o en todas esas páginas de sermones, empieza a buscar sermones acerca de estos temas. Nunca va a encontrar esta antítesis que hay entre los estados, entre los reyes y la soberanía de Dios. No la evitan. Siempre la evitan. Hay excepciones claramente porque Dios siempre tiene a su iglesia fiel. Pero siempre evitan estos temas. Evitan. Romanos 13 lo citan como excusa barata. 1 Timoteo capítulo 1 verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿los futuros? No, parece que no, porque no. El Rey Eterno, aquí la otra. No, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que aquí, si un pretoriano o un senador se encontraba con esta carta, iba a llegar y decir, oye, estos cristianos están sirviendo a otro rey y no al César, que es el verdadero rey. Antítesis absoluta, innegable. Y lo está escribiendo un ciudadano romano. Y lo está escribiendo un ciudadano romano, el apóstol apóstol Pablo. Para un romano, veanlo en términos religiosos, porque los romanos eran religiosos. No eran absolutamente religiosos. Más religiosos que los cristianos. Imagínense, era para romper las vestiduras un romano leyendo esto. Y por eso que empezaron a ver las denuncias, el espionaje. Estos cristianos están diciendo que el Señor es rey, que su Señor es rey, que hay un tal judío que es rey. Imagínense. Entendemos por qué Pablo murió entonces. Ahora entendemos por qué lo decapitaron. Capítulo 6, verso 16 de la misma epístola. Timoteo. Capítulo... O la segunda vez parece. No, 6, verso 16, sí. El único que tiene inmortalidad. Oye, espérame, ¿no? Que el César tenía inmortalidad. Porque esa era una de las cosas que se creía. Que el César era inmortal. Estas cosas no las citan en estos tiempos los historiadores de los romanos y todo, porque como que en sus mentes sienten que desprestigiaría a los romanos citar estas cosas. Yo he leído muchas cosas cuando estuve estudiando Derecho Romano, historia del Derecho Romano. Estaba leyendo como que algunos citaban algunas cosas, pero como que las trataban de evadir, trataban de quedarse con lo moderno, con la visión moderna de que el derecho romano es objetivo y En general, ninguna de los vicios de la sociedad romana eran citados normalmente. no son citados, no los pueden citar, porque si no queda como que, pucha, ¿qué es esto? Entonces dice, el 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El César uno no podía llegar a César cuando quisiera, ¿no? Incluso el rey de Persia, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? No, Esther. Esther es la reina Esther. Esther, ¿se acuerdan que la reina no podía llegar y entrar? Ni siquiera la reina podía llegar y entrar a la presencia del rey. Ni siquiera la reina. Porque si llegaba, el rey podía decir, córtenle la cabeza. Bueno,
el que verdaderamente tiene ese honor o ese derecho es nuestro Dios, a quien no lo podemos ver y seguir vivos en nuestros propios términos, vestidos con nuestra propia justicia, por decirlo así. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Oye, parece que aquí no dio tiempo. Parece que es ahora. Me parece. O sea, a lo mejor me estoy equivocando. El Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? Es la forma en la que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, nos guió, cuáles eran las peticiones que debíamos pedir, cuál era la dirección de nuestra oración, más que nada. No era repetir, porque estaba diciendo que no deberíamos repetir como los paganos ciertas mantras o cosas que podrían decir para que funcionara, sino que la idea era que nos daba una dirección hacia dónde orar, en qué sentido orar, que era lo que se debía pedir. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y ya estamos por terminar, aunque me faltan unos 20 versos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Qué es esto? Padre Nuestro, el 33 me parece que. El 9. No, el 6 y 9 parece. 9. sí. Dice, pero vamos al tiro de la oración, más que el contexto. ¿Ya? Dice, Padre nuestro, versículo 9, que estás en los cielos, o sea, allá en la gloria. Pero pareciera que podríamos decir en lo espiritual. Acá está citando el Salmo 110. Pareciera, ¿no? Sí. Estás en los cielos. O sea, podríamos decir, no, pero es que está allá, no está en el reino mundano. ¿Ya? Ah, bueno, podría ser. Aquí un dispensacionalista, un premilenialista podría estar feliz. Vamos bien. ¿Ya? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, apartado. Esa es la idea, apartado con cuidado. La gloria. No toquen ese nombre de manera vana. Tengan cuidado con ese nombre. Esa es la idea que nos quiere decir. Santificado sea su nombre. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga? Venga, venga. Cuando uno dice venga, venga. ¿Qué quiere decir? Que venga. Así de simple, que venga para donde estoy yo. Eso hay que explicárselo a los dispensacionalistas y a los premilenialistas, porque no tienen muy bien esto del espacio, ¿no? Espacio-tiempo no lo tienen muy claro, ¿no? Porque con Daniel creen que el Hijo del Hombre va para allá y en realidad viene para acá. O sea, no, viene para acá, según ellos, y en realidad es que va al cielo. Al cielo. No tienen muy bien esto del espacio-tiempo. Entonces hay que dejar en claro, venga es que venga para acá, hacia donde está uno orando. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Imagínense el Señor Jesucristo enseñándole esto y todos los cristianos orando así, y que un pretoriano, un senador de repente escuche esa oración. Oye, eso solamente se le puede orar al César, no a otro. Hágase tu voluntad como en el cielo, y aquí hace la unión. O sea, que no son dos entidades distintas, ¿no? Un mundo espiritual y un mundo terrenal. No, resulta que está todo unido. Así también, como en el cielo, así también en la tierra. Y fíjense cómo termina. ¿Por qué? ¿Por qué oramos esto y por qué pedimos estas cosas? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Tuyo, ¿no? Que será tuyo en algún momento, Señor, cuando vengas en tu gloria. No. Tuyo es ahora. Ahora. Está muy claro. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Hebreos 13, capítulo 21. Está quedando claro que es ahora. Esto es súper básico. O sea, no estamos metiendo así como en cosas tan profundas. Pero es necesario para que quede bien claro. Y aquí hay muchos textos que lo dejan claro. El que lo tiene lo lea. ¿Hebreos cuánto? 13, 21. ¿Lo leo? Léalo. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Os haga aptos en toda obra Buena, para buena, hacer su voluntad. para que hagáis su voluntad. ¿Y cómo uno puede hacer obra si no es con la
parte material con el mundo mundano. Obras espirituales, hermano. Yo estoy orando por ti, tranquilo. No, mi hermano necesita plata. Sí, yo estoy orando por ti, tranquilo. Después que tenga trabajo, que vaya bien en las cosas. Claro, obviamente uno va a orar por eso. Pero Que si pueda tú... sanar. Santiago nos enseña que si tú ves a tu hermano desnudo y no lo ayudas, sino que le dices, ve y Señor te bendiga. En realidad, no, Señor te digo. ese no tiene ni fe, ni La fe ni sin misericordia, nada. Este terrible muerto. Estás terrible muerto. O sea que si tú supuestamente obras solamente en el nivel espiritual, tú estás muerto. Estás muerto. Así de simple. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Si no obras en todo, espiritual y material, resulta que al parecer tú estás muerto. Porque el apóstol Santiago lo dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. No es que muéstrame o sea, no es que te vas a justificar por las obras ni nada por el estilo, sino que lo que está diciendo es que una vida nueva en Cristo es un reconocimiento de la soberanía de Dios, de su majestad, de su señorío, y por tanto eso va a cambiar nuestras vidas. Va a cambiar nuestras vidas. 1 Pedro 5:11. 1 Pedro 5:11. Hemos ido por toda la Biblia, ¿no? Para que quede claro, y más que nada por toda la Biblia, hemos ido por todo el Nuevo Testamento. Para que quede claro que el Nuevo Testamento no es diplomático. El que lo tenga lo lea. ¿Cuánto? 1 Pedro 11. 5:11. 5:11 dice: A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya lo habíamos leído ese. Quizás podríamos pensar que la gloria de Dios solo podrá ser reconocida en un futuro cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Eso podríamos imaginarnos, ¿no? Pero el mismo Pedro lo deja en claro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 3 versos 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora, right now, ahora, y hasta el día de la eternidad, según mi traducción. Sí. Amén. Amén. Sí, ¿Quedó claro? así es. Pero si no queda claro, le damos a Judas 25. Quizás no quedó muy claro. Judas, antes de Apocalipsis. Judas 25 dice: al único y sabio Dios. El único. Imagínense un romano El leyendo único esto. sabio Dios. Porque César era Dios en la tierra. Un romano leyendo esto, esta cuestión es blasfemia. Hay que demandar, hay que denunciar a estos tipos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Salvador, sea gloria y majestad, imperio. Oye, se está poniendo muy materialista este tipo. Imperio y potencia. Ahora, right now. Y por todos los siglos. Amén. Estamos hablando desde el primer siglo, cuando se escribió esta carta. Y desde ahí hasta los 2000 años que hemos pasado y todo lo que viene a futuro. Y si no quedó claro, Apocalipsis 1, versos 5. La traducción aquí dice antes de todo tiempo y ahora. Bueno, pero ahí no lo dice, pero aquí lo señala. Pero es como más enfático. Antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Antes, hoy N, y mañana. Claro. Exactamente. Apocalipsis 1, verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo... Espérate. ¿Qué está diciendo? Parece que mi Biblia está mal escrito. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Somos reyes? ¿Quiénes son los herejes que andan diciendo que somos reyes? Esos que son reconstruccionistas, que enseñan el dominionismo y que el individuo ha sido llamado a ejercer dominio bajo Dios y no bajo los hombres. El que tradujo esta Biblia debe ser un reconstruccionista que la está alterando, ¿no? ¿Ah? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dicen los reconstruccionistas. Amén. Los cristianos. Todos. Los cristianos. Los cristianos. Los cristianos. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Y con eso terminamos. Apocalipsis capítulo 4. Versos 10 y 11.
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas de delante del trono diciendo, ¿estamos exigiéndolo como cristianos que todos echen sus coronas como reyes que somos ante el Señor? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Cuál es el motivo por el que merece una persona la gloria, la honra y el poder absoluto? ¿Cuál es el motivo, según este texto? Porque Dueño. creó todas las cosas. Porque es dueño de todas las cosas. Todas, y todas las cosas son todas las cosas, incluidos nosotros. Y por tu voluntad existen, más encima dependen todas las cosas de este Dios, de este Señor. Y fueron creadas por su voluntad, ni siquiera porque fue necesidad de Dios. Aquí hay cualquier teología propia aquí en este puro versículo. Está encerrado unas verdades teológicas impresionantes. Dios no creó por necesidad, sino para su propia gloria. No hubo nada que lo motivara, que lo llevara a, sino Él mismo. Porque Él es absolutamente autoconsciente. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? La absoluta autoconciencia. No hay ninguna potencialidad en Dios que no se conozca en Él mismo. No, nosotros hay muchas cosas que conocemos diariamente de Dios, pero Dios se conoce a sí mismo perfectamente. Y nosotros nunca vamos a poder conocer exhaustivamente a Dios. Por la eternidad nunca lo vamos a lograr. Ven que lo único soberano, digno de ser soberano, es Dios. De hecho, ninguna parte de la Escritura reconoce a otro soberano. Habla de reyes. Habla de reyes. Y nosotros nos llama reyes. Lo leímos en Apocalipsis. Y lo vemos en Pedro, que nos dice que nos hizo real sacerdocio. Lo vemos en el Antiguo Testamento también. Eso no quiere decir que somos soberanos, sino que somos señores bajo el soberano. Por derecho delegado. Por derecho delegado, exactamente. Ven que toda la Biblia no reconoce otra soberanía más que la soberanía de Dios. ¿Por qué miechica? ¿Por qué diantres tenemos que reconocer la soberanía de los estados como cristianos? Si la Biblia no lo reconoce. Pero no solamente los vamos a ir en el sentido negativo. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a festejar que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios es glorioso, que nuestro Dios es grande. Y le vamos a dar gracias a Dios por ello. Lo vamos a glorificar no solamente en una fecha, sino en todos los días. Porque su gloria es por todos los días. Y no es una gloria pasada, es una gloria presente. Sus obras son como vienen de Él, son eternas. Todas sus obras. Su gloria es eterna. Por tanto, nuestro gozo en Él será eterno. Porque no se acaba Él. Chile se va a acabar. Su institucionalidad se va a acabar. Le queda poquito. Pero la gloria de Dios, su verdad, su santo, no se va a acabar. Dios les bendiga, hermanos. Dios les dé prosperidad, salud, en los términos de nuestro Señor. O sea, que si Él quiere o no quiere. Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.